En este espacio hablamos de ideas, de experiencias, del día a día laboral que tú y yo enfrentamos. Hablamos de esas cosas que se esperan que sepas, pero nunca te enseñaron. Esto es Laboralmente Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Laboralmente Podcast, tu espacio donde compartimos esas cosas que por lo regular no se conversan, pero que de alguna forma se esperan que sepamos. Les recordamos que este episodio llega a todos ustedes gracias a nuestros amigos de Mailboxes, tu solución completa de envíos, logística, impresos y compras por internet. En este nuevo episodio, es un nuevo episodio, pero yo les quiero recordar siempre que cada lunes, semanalmente, compartimos vacantes en nuestras historias. Esas vacantes quedan en nuestras historias destacadas durante 2 semanas y solo son eliminadas de ahí cuando son llenadas. Así que usted puede acceder a ellas. Son vacantes previamente depuradas que nosotros hacemos un trabajito para que lleguen a ustedes. También en nuestro canal de distribución compartimos de forma diaria estas vacantes. Así que si usted está buscando una nueva oportunidad laboral, un nuevo trabajo, conoce a alguien que necesita una nueva oportunidad, ya sabe que ahí puede encontrar muy buenas. Es una información importante. Ya no la iba a mencionar, pero yo dije no, es que no podemos dejar de recordar que esa herramienta está ahí. Este nuevo episodio, la verdad es que es un episodio que muchos de ustedes han pedido y también que hemos conversado en diversas ocasiones. Vamos a hablar de ese primer empleo, ese primer contacto con el mundo laboral que por lo regular inicia desde una pasantía. Y eso puede pasar de diferentes formas. Algunos iniciamos desde lo que nos requiere la universidad como un requisito para graduación a nivel profesional, o quizás como una pasantía que optamos para entrar a un nuevo mundo laboral que no conocíamos o un área nueva, y así vamos dando como esos pasitos pequeños para ir conociendo y aprendiendo. Tenemos muchas dudas, muchas preguntas, pero para todo eso tenemos una conversación bastante rica aquí acompañada de Yerubi y de Carolina, que ya conocen. Bienvenidas. Ay, gracias. ¿Cómo están? Muy bienvenidas, nos sentimos. Muy felices de estar aquí hoy. Qué bueno. Yo quisiera que antes de iniciar nos cuenten un poquito de ustedes, de qué hacen, para que la gente pueda ir como aterrizando un poquito de con quién estamos conversando. Adelante, Claro. Carolina. Gracias. Bueno, mi nombre es Carolina Paulino. Que ya ha venido, Sí, ya ha venido. No, y soy fan. Yo me siento una privilegiada total de mi carrera. Yo soy psicóloga laboral, tengo más de 15 años liderando procesos de recursos humanos y me siento muy privilegiada de eso porque el recurso humano me ha brindado a mí la oportunidad de yo poder ser y de yo poder irme cultivando a mí misma como persona y como profesional. Uh-huh. Tengo una maestría, tengo varios estudios, pero lo más significativo ha sido, creo que mi experiencia laboral y la oportunidad de poder estar en contacto con líderes de tanto valor y con talentos que realmente aprecian lo que hacemos. Además de eso, soy fundadora de Work and Talent, una agencia de recursos humanos especializada en reclutamiento de talentos e integración de equipos a través de la técnica del team building. En estos momentos de mi carrera profesional como talento, estoy liderando recursos humanos para una importante multinacional. Y tengo un jefe de 8 años que me dice mamá. Casi nada. Casi nada. Bueno, mi nombre es Yerubi de los Santos. Yo estudié educación, pero realmente el amor por el recursos humanos, la capacitación, ya me han guiado a estar aquí. Yo soy coordinadora de la Bolsa de Trabajo y Pasantías en UNIBE, UWork. Y para mí ha sido bastante enriquecedor poder encaminar al estudiante a su primer empleo, que justamente es eso lo que hablaremos hoy. Tú sabes que la gente cuando escucha primer empleo lo ve como algo aterrador, como algo bueno. Pasamos un proceso donde aprendimos o nos acostumbramos durante varios años a tener un esquema de quizás si yo me esfuerzo, pues entonces saco buena nota. Si yo busco de alguna forma ese equilibrio, pues entonces pasamos materia y acabamos un pensum. Pero todo eso tiene un porqué. O sea, es un proceso que dura bastante tiempo, en mi opinión. Pero al final es para prepararnos para la vida laboral que vamos a encontrar. Exacto. Y yo creo que por muchos años hemos fallado en que, aunque el fin realmente es prepararnos para el futuro laboral como profesionales en cualquier área que nosotros vayamos a estar, no estamos realmente preparados para buscar esa oportunidad donde nos vamos a desarrollar. Y entonces ahí es que entra como ese temor que yo decía al inicio, porque realmente es un temor de desconocimiento.
Y sabemos que ciertamente hay muchas universidades que han hecho un trabajo bastante arduo para preparar de alguna forma a los estudiantes para esa pasantía. Pero a mí me sorprende mucho lo que ustedes están haciendo desde UWork, porque aparte de decir, ok, estamos preparando y estamos aquí presentando vacantes de alguna forma, hay una preparación real. Y a mí me gustaría, antes de entrar ahí, quizás, desde la experiencia de cada uno de ustedes, lo que han visto, ¿cuáles son los retos que los estudiantes cuando van a salir de la universidad se topan al momento de decidir insertarse, ya sea en una pasantía o en un primer empleo? Bueno, uno de los retos más importantes es precisamente no estar preparado. Yo creo que el miedo viene por la falta de preparación y todos sabemos que buscar trabajo es un trabajo en sí. Lo hemos dicho, hemos repetido esa frase, el trabajo de buscar trabajo, que implica uno conocer el mercado hasta el nivel en donde tú estás listo para entrar, conocer cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus fortalezas, iba a decir, y tus áreas de mejora, pero recientemente Recursos Humanos está haciendo un vuelco interesantísimo. Qué bueno que me recordé de tocar este tema, porque justamente estoy leyendo un libro sobre eso, que la tendencia que conocíamos, que era basada en competencias, sigue todavía cobrando mucho más fuerza y está siendo muy enfocada en tus fortalezas. De manera que ya el tema de yo conocer tanto, de hecho se está eliminando de las preguntas de entrevista, cuáles son esas oportunidades de mejora, ya realmente eso aparentemente no está agregando valor y está muy avanzado el tema de recursos humanos en ese sentido. Entonces, conocer como talento de entry level cuáles son tus competencias, tus fortalezas, qué es lo que te reconoce ese profesor, qué es lo que se te da fácil. Yo pienso que es uno de los retos que los jóvenes deberían de enfocarse más, de dedicar su tiempo a esa parte. Y claro, desde luego también dedicarse tiempo a entender qué yo estoy buscando en esta etapa. Porque aunque no hay mucha capacidad de poder elegir realmente, siendo honestos, pero tú sí puedes enamorarte mucho de la oportunidad que se te presente si está más alineada a lo que tú estás buscando en ese momento. Exactamente. Y también estar alineada a lo que tú estás estudiando, porque si tú no vas conectando la teoría con la práctica, no vas a fluir en ese entorno laboral. Entonces, como dice Carolina, examinarte en qué tú eres bueno, qué me gusta hacer para que tú puedas destacar. Porque aunque sea una pasantía o un primer empleo, tú tienes oportunidad de crecimiento en esa empresa y tú vas a ir a aprender. Entonces, es evaluarte a ti mismo y conocer qué quiero y en qué soy bueno. Tú sabes que eso es bien difícil porque mientras ustedes estaban hablando, yo estaba pensando como, ¿qué estaba yo, Lorraine, pensando mientras yo estaba estudiando? Porque ahora conversando suena muy fácil. Yo podría decir, ok, si yo trabajando en equipo, pues a mí se me da que yo soy muy líder. O a mí se me da que yo soy muy práctico, que yo trabajo e innovo los procesos que vamos a presentar para la tarea que me pusieron. No sé. Como que no es tan sencillo tú identificar esas cosas cuando tú la estás viviendo. Yo lo puedo pensar ahora, que quizás ya ha pasado mucho tiempo, yo he tenido mucha experiencia. Claro. Pero realmente en el momento es difícil. Y yo creo que ahí es que entra la importancia de tener buenos profesores y mentores que sí tienen la capacidad de identificar esas cualidades que sirven realmente en la vida laboral. Porque a veces nosotros premiamos muchas cualidades que sirven cuando estamos estudiando y no necesariamente cuando salimos al mundo real, que es al que tanto miedo le tenemos por el desconocimiento. Sí, yo creo que en ese sentido tienes razón totalmente. Alinear expectativas también. Yo creo que uno discrimina muchas oportunidades buenas cuando está buscando pasantía porque tiene este concepto de las grandes empresas, de las megas oportunidades. Y la verdad es que todas las experiencias suman. Sí. Y es el talento también el que hace que esa primera oportunidad, esa pasantía se convierta probablemente en tu primer empleo y en la puerta de entrada. O sea, las pasantías son un puente entre el aula y las posibilidades de experiencia laboral, literalmente. Claro. Entonces yo creo que como que por ahí va el tema también, en uno poder tener expectativas más abiertas, ser más flexible en esa parte. Ayudaría mejor a que los retos de enfrentarse a una primera búsqueda con ese desconocimiento personal que muchos tenemos a esa edad, se minimice un poco. Es real, es real. Tú sabes que uno de los debates como más mencionados alrededor del tema de la pasantía es que la gente dice, bueno, ok, pero ¿la pasantía debería de ser paga o no? Y a mí me gustaría quizás escuchar qué ustedes opinan sobre eso. Puede que sí, como puede que no. ¿Por qué?
porque ellos lo ven como una motivación. Pero realmente la motivación en sí es el crecimiento que te puede aportar esa empresa. Hay empresas que deciden que una remuneración, bueno, quizás el tema de combustible o el almuerzo, pero no necesariamente un salario que el estudiante va a ver 15 y 30. Exacto. Entonces, es también ver qué te ofrece, más allá de lo económico, esa empresa, porque hay programas de pasantía tan completos que yo lo veo y digo, no, ok, lo económico no. Ajá. Es la oportunidad de crecimiento que yo tengo en esa empresa. 100%. Las pasantías siempre son y han sido y serán remuneradas por una sencilla razón, porque el conocimiento que tú adquieres realmente no hay moneda que lo pueda canjear. Exacto. O sea, es un conocimiento que tú te llevas para toda la vida. Y eso es una remuneración que la empresa te está ofreciendo. Pero yéndonos a términos prácticos y realistas, yo digo que más que remuneradas, deben de ser incentivadas. Deben de ser incentivadas porque el concepto del trabajo como tal, para que adquiera esa personalización, para que adquiera esa expectativa se cumpla por parte de la empresa que tiene una necesidad y por eso está buscando esas manos adicionales, tiene que ser incentivada, como bien dice Yerubi, a través de, si no tenemos un presupuesto del salario, sí debería de existir un incentivo o un bono para los alimentos, para el transporte, Claro. porque estamos frente a una persona realmente que económicamente no tiene la estructura, digámoslo así, para poder hacerle frente a un horario, a las exigencias que debería de tener la pasantía. Porque esa es otra cosa, las pasantías a veces la tienen... me duele tanto cuando se toma desde el lado del empleador o del talento como un momento relajado de la vida en el que tú puedes combinar, tener una experiencia sin tanta responsabilidad, porque como no me están pagando, entonces realmente me duele porque yo sé lo mucho que puede llegar a aportar una empresa, un talento. O sea, hay talentos que crean puestos. Sí. Que era un programa de pasantía, pero de repente esta persona nos resolvió una situación importante y esto era un headcount adicional que necesitábamos y no lo sabíamos. Sí. Y hay muchísimas formas de incentivar. Hemos hablado mucho en estas plataformas del salario emocional, Claro. de todo el tema de participación en proyectos especiales que crean esa conexión, crean esa sinergia, donde la gente se levanta feliz ahí a su trabajo sin recibir un dinero metálico en su bolsillo. Y eso es muy importante, esa parte, porque el estudiante busca crecer, no que lo manden a sacar copias en una pasantía. Sí, sí, Entonces, él quiere Importante conocimiento. Sí, yo creo, si a mí me preguntarían en recursos humanos en qué hemos fallado con temas de pasantía, definitivamente ha sido en no darle la importancia que realmente tiene para la empresa. O sea, recursos humanos se anota un gol cada vez que va a la mesa ejecutiva a decir que vamos a traer pasantes con una calidad de las universidades que están formando a su gente para que sean competitivos. O sea, eso es un servicio que las universidades nos están dando y que está ahí a nuestro favor. Y que lo vamos a traer también a un precio costo efectivo para el negocio. Claro. Y que esa persona pueda hacer carrera después que ya yo dure 3 o 6 meses haciéndole un proceso de onboarding, digámoslo así, ya yo tengo eso ganado como pasante. Perdón, como empresa, ya yo tengo eso ganado del pasante. O sea, desaprovechar esa oportunidad es muy tonto. Pero ¿en qué hemos fallado? En no robustecer una agenda y unos indicadores para ese pasante que no es un estudiante, es un futuro profesional. Exacto. Que va a estar ahí ejerciendo como colaborador. No, y una cabeza nueva que se puede todavía enseñar, moldear. Pero mira, hay dos cosas. Porque ese tema de si remunerado o no la pasantía se ha discutido mucho. Sí. Y mi opinión al respecto, porque debo decirla, es que no deberían de ser remuneradas económicamente, honestamente. O sea, sí debería de aportar el tema de necesidad. Hablamos de transporte, comida, perfecto. Porque es un sacrificio independientemente de no podemos hacernos de la vista gorda. Claro. Hay un gasto ahí. Pero ¿por qué no debería de ser remunerada? Yo no sé si ustedes recuerdan que los padres, principalmente nuestros padres, temían mucho de que los estudiantes trabajaran, los que tenían la oportunidad de no trabajar mientras estudiaban. Porque hay personas que se vieron en la necesidad de estudiar y trabajar, pero eso es otro tema. Aquellos que tenían la oportunidad de no trabajar y estudiar, sus padres lo que recomendaban era que no trabajaran porque te va a distraer, porque le va a coger amor al dinero. Y eso, aunque pueda parecer una medida exagerada en algunos de los casos, porque hay todo tipo de personas, ciertamente sí crea algo con la relación con dinero. Porque ya yo estoy trabajando, estoy poniendo en práctica
estamos ignorando la parte positiva de eso, que tiene muchas, pero para enfocarnos en la parte de la pasantía, estoy recibiendo dinero por esto, ya yo sé cuánto vale el trabajo, que yo puedo seguir ganando más, voy a dedicarle más tiempo a esto, empiezo a descuidar mis estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya yo no veo el trabajo solo como algo que yo estoy aprendiendo, sino como un fin que me está dando dinero. Sí. Y yo voy ajustando mi mente a eso. Entonces, la capacidad que yo tenía quizá de aportar a una posición desde una mentalidad un poquito más desinteresada, se pierde cuando hay ese componente. Y podemos buscarle las 10,000 vueltas. La verdad es que esa es la realidad. Entonces, cuando lo hacemos de esa forma, vamos desde la genuinidad a querer aportar, porque estamos ahí para aprender. Y entonces ahí empieza qué yo puedo hacer, en qué te puedo ayudar. Y ahí entra la segunda parte de lo que quería comentar, que tú bien lo decías. Desaprovechar esa oportunidad desde las empresas es una tontería. Porque estamos hablando de que tú estás formando esa generación que pronto puedes relevar la gente que tú tienes en otra posición. Entonces eso es lo que hace que te facilita el tú tener esa rotación, pero una rotación interna. O sea, ya tú formaste a esta persona que pasó por un proceso de onboarding, conoció las áreas de la empresa que tú quieres que maneje, tiene un conocimiento que nació ahí. Porque esa es su única experiencia. Entonces ya la mentalidad es diferente, se acostumbra a tu cultura, aprende las cosas que tú quieres que aprenda. O sea, al final, estratégicamente, es una de las cosas que mejor se puede hacer a nivel empresarial. Sí, hay que cuidar que no se desvirtúe el propósito. Claro. El tema del pago, es verdad, estoy de acuerdo contigo totalmente. Claro, es así. Pero tú sabes que uno habla de esa forma porque ya pasó ese proceso. Pero cuando tú estás viviendo ese proceso que te toca, porque tiene una materia, por ejemplo, de que tú tienes que coger pasantía, se escuchan dos cosas. Tú tienes uno, el que dice, mira, es que yo no sé ni siquiera cómo voy a buscar una pasantía. Hay otros que se pueden acercar a un departamento en una universidad donde pueden ayudarlos a colocarse en esa pasantía. Y hay otros que simplemente dicen, mira, esto no, o no sé cómo. Ahí la otra cara de la moneda de mi amigo tiene una empresa, yo la hago ahí, pero no voy ni la cumplo. O mi papá tiene una empresa, que eso lo vi yo 100 veces, y mi papá me hizo una carta que dijo que cumplió con X cantidad de horas, que era la pasantía, y no hice nada. Eso lo he visto yo 100 veces. Sí, eso pasa mucho. Bueno. Sí, eso pasa, claro. Pero, entonces, yo no sé cómo quizás desde las universidades hay una forma de regular que realmente se cumple el propósito en esa área. Bueno, realmente hablando ya desde UNIBE, nosotros hemos tratado de estructurar todo lo mejor posible, de tener un acercamiento porque hay un docente en específico que imparte pasantía. Entonces, ese es el papá o la mamá de los pollitos. Entonces, él tiene que darle seguimiento a dónde va su estudiante. ¿Qué está haciendo su estudiante? Exacto. Porque una cosa es yo ir a una pasantía y rotar y aprender de diversas áreas, y otra es que a mí me pongan a buscarle agua al jefe o a sacar copia. Entonces, saber dónde está el cumplimiento de las horas. Allá no es solo pasantía, allá hay prácticas donde el estudiante también va, y es un requisito en todas las carreras. Aparte de exponer al estudiante, desde el primer semestre en UNIBE nosotros exponemos al estudiante, ya sea en ferias de empleo, ya sea en campamentos, para que el estudiante haga ese networking y conozca a la empresa desde adentro. Está muy bueno eso, porque también veo que pasa que, pasamos 3 años y medio, 4 años en una carrera, cumpliendo con los objetivos que necesitábamos para pasar la carrera. Y entonces de pronto llegó pasantía. Y ahora, pero no sabemos cómo buscar trabajo. No sabemos cómo buscar pasantía. Y lo necesito ahora. O cómo hacer un CV. ¿Qué pasa? Exactamente. Sí. ¿Qué es lo que tú y yo conversábamos antes de empezar? O sea, bueno, laboralmente nace con la necesidad nace con el deseo de facilitar esa información, porque definitivamente no la tenemos. Hemos ido avanzando bastante. O sea, no podemos ignorar que hemos ido avanzando mucho. Pero la realidad es que si yo me voy, porque tengo que hablar de mi experiencia de estudiante, a cuando yo era estudiante, primero a nivel de grado, claro, no tenía la facilidad quizá de cómo yo debería de hacer o de acercarme. Sí habían ferias de empleo, sí había un departamento encargado de colocación y todo eso, pero quizá no tenía como esa facilidad de entender realmente qué es lo que está pasando. Y ahí entra el hecho de que, bueno, fulanito me puede ayudar, el amigo de mi papá que me puede ayudar en esto, y entonces ahí entra lo que la gente dice,
porque no es menos cierto, simplemente que no es la generalidad de que los trabajos son con cuña, de que las cosas funcionan así, funcionan así, pero es porque nos hace falta ese conocimiento. Entonces yo quisiera quizás que habláramos de esas cosas que deberíamos de tener claro para quien nos esté escuchando, que pueda ser estudiante, de qué cosas debería de ir considerando para poder insertarse, ya sea en una pasantía o primer empleo. Yo entiendo que lo primero es el diseño del CV, porque tú vas a aplicar y aunque sea una pasantía, te van a pedir tu CV. Entonces, saber cómo se redacta ese CV, qué informaciones tiene que tener, que no es que tú me vas a enviar el CV en Word, que tú me lo vas a enviar con la copia de tu cédula. Entiendo que es el punto clave. Y también conocer a qué empresa yo voy a aplicar para esa pasantía. Porque si yo estoy estudiando medicina, yo no voy a aplicar a un banco. Entonces, conocer bien a qué empresa yo voy. Muy importante eso. Y con eso del CV, tú sabes, nosotros, eso es muy cambiante. Sí. O sea, porque podemos decir algo hoy y mañana quizá, bueno, ahora hay una herramienta nueva y eso que nosotros estábamos haciendo ayer no es lo mismo. O sea, que eso primero es un llamado de atención para la persona que tiene el mismo CV desde el 2008 y todavía está aplicando con ese mismo. Por favor, hay que ir como, tú sabes, siendo un poquito más consciente con eso porque definitivamente las cosas cambian y esta área no es la excepción. Nosotros hemos hablado mucho aquí acerca de que independientemente tú no tengas experiencia, hay cosas que tú has ido aprendiendo, que tú has ido adquiriendo, hay proyectos en los que tú has participado que tienen esas cualidades o que denotan, suman. Exacto, que suman. Y que tú tienes que, en buen dominicano, desplayarte y explicar cuáles son esas cosas. Porque si tú te sientas frente a un papel y simplemente dices, bueno, yo no he trabajado antes, no estamos logrando nada. O sea, no estamos viendo la cosa desde la solución. Y ni la idea estás generando, no, ni estás generando en el reclutador, no estás generando ninguna emoción. Exacto. La gente tiene que entender que el que está detrás del currículum es un ser humano que, por cierto, cada vez va más pegado a las últimas 2 generaciones, por lo tanto, se estimula con lo mismo que usted se estimula cuando está en redes sociales, con el entretenimiento, con lo que conecta contigo, con lo que es realmente humano, con lo que es orgánico, como se acabaron con esa palabra. Entonces, si tu currículum no refleja, no deja ver a la persona detrás del talento, qué es lo que le toca reflejar a un pasante, porque a nivel de talento como tal, no tiene no tiene nada muy robusto que expresar, más que está obviamente en una universidad y que está... Entonces, como tú bien dices, hay tanta información chévere. A mí me encantan los currículum que tienen en infografía corporativa, minimalista, agradable a la vista, que tienen incorporados los hobbies. Porque es que yo digo, cónchale, ¿qué está haciendo esta persona con su tiempo libre? Exacto. Y esos hobbies yo los tomo también para construir mi guía de entrevista. Lectura. No se pongan a hablar de lectura si usted no está listo para hacer ese brief de ese último libro. O audiolibro. Esa gente que pone en el tema de la naturaleza y esas preguntas que tú puedes ir guiando sobre qué genera en ti la naturaleza. ¿Cómo te permite ser un mejor colaborador? ¿Cómo eso agrega valor a lo que tú eres hoy como empleado? Yo diría que un talento en una fase de pasante, obligatoriamente, como decía Yerubi, tiene que dedicarle un tiempo hermoso a brandearse y eso te lo da el currículum o la presencia digital, y la presencia digital en los portales que conocemos, empezando con LinkedIn. Entonces, es eso, tú dedicarle tiempo como si tú fueras un producto. Un producto, exacto. Él tiene que venderse. Exacto. Un brochure. Yo siempre hago la analogía en las asesorías de los supermercados. O sea, cuando tú entras a X supermercado, a buscar qué sensación te genera. Tú no siempre vas a los supermercados de distribución masiva, pero tampoco siempre uno va al boutique. Uno por lo general en su día a día tiene un supermercado adecuado a su presupuesto. ¿Para qué target está diseñado tu currículum? Empresas multinacionales sabemos que una sola página, que la foto no le importa tanto. Empresas locales, desafortunadamente, aunque me miren mal, les importa la imagen. Le importa la imagen no, le importa la presencia que tú puedas transmitir a través de una foto, porque también lo ayuda mucho a conectarse con el target, con la persona. Entonces, eso es dedicarse y eso es un trabajo muy bonito, porque es un trabajo donde tú puedes poner tu creatividad, exacto, tu espíritu de innovación, tu disrupción. Yo tengo currículum de talento que me han lecturas recomendadas y hay unos links con artículos chulos que yo digo, wow.
Pero era porque no tenían más nada que poner probablemente. Pero qué bien que no pusieron tampoco cualquier cosa. Eso a mí me encantó porque eso que tú dices, que era porque no tenía nada que poner, me encanta eso porque ahora tú tienes el espacio, pero después que tú tengas 4 o 5 cursos, experiencia, a ti no te va a caber nada en ese currículum. Así mismo. Y lo que tú quieres poner, ya tú no tienes espacio para eso sí poner. es verdad. Eso es cierto. Que tú tienes que decir, mira, quito este curso o quito esta experiencia o pongo esto, o sea, que tú tienes que jugar con eso. Y esa es la duda del estudiante. ¿Qué pongo en mi CV si no tengo esa experiencia? Entonces, quizás tú fuiste voluntario en el bachillerato, entonces eso le suma a tu CV. En un campamento o en la misma universidad, tú participaste en un proyecto de algo, porque hay que sacarle provecho a esas cosas. Y ojo, si no tienes la información, es un llamado súper claro a tú irte corriendo a ser parte de voluntariado. Señora, que hay muchísima actividad de iniciativa bonita de tanta gente que están haciendo cosas de verdad intencionales con el medio ambiente. Porque ¿cuál es la lectura que le da el reclutador a eso? Esta persona, pudiendo no haber hecho nada, tomó de su tiempo y de su intención ser parte de algo. Y recuérdense que los procesos de reclutamiento están diseñados para predecir conductas futuras. Claro. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy visualizando en el futuro con una persona que sí decidió ser parte de causas sociales, ambientales, artísticas, culturales, y otra que no? Que esa persona algo obtuvo en esas experiencias que lo van a habilitar a poder sentarse en una mesa, a poder debatir una idea, o que simplemente tiene una sensibilidad y un compromiso con causas que todos deberíamos de estar comprometidos de una manera u otra. Entonces, todo suma. Y entonces, si no la tienes, querido pasante, la invitación es a que te esfuerces en adquirirla, a que toques las puertas. Hay muchísimos espacios abiertos para eso. Y cursos también, o sea, ahora tenemos acceso a cursos que eso nunca antes visto. Y ese tema del voluntariado, a veces la gente dice que bueno, pero no sé cómo empezar o lo que sea. Las mismas empresas, nosotros tuvimos aquí a los directores de asuntos internos de Coca-Cola y ellos estuvieron conversando sobre eso, de que aparte de las iniciativas que ellos tienen para los empleados de forma interna, están abiertas para los demás. Que si nos vamos un poquito más estratégicamente hablando, ya tú puedes por ahí ir entrando y creando ese networking con una empresa a la que quizás tú quieras ser parte. Y la misma universidad también tiene su grupo de voluntariado. Que tiene muchísimas iniciativas donde el estudiante puede también aportar y que se le sume a su CV. Exactamente. O sea que realmente es un tema de qué nosotros estamos pensando ahora, que vamos a lograr con eso después y actuar sobre eso. Porque al final de nada nos sirve decir, bueno, no tengo experiencia, ¿qué hago? Ok, ¿qué hago? Pero vamos haciendo, vamos averiguando. O sea, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí a veces me da como un picor en la mano de que no he estudiado nada, déjame ver qué hay nuevo. Y tú entras, por ejemplo, porque no tiene que ser que tú hagas un curso de 3 meses, ni de 6 meses, ni de 2 años, ni hacer una maestría obligada, como conozco personas. Pero tú entras a revista Forbes, tú entras a Harvard Business Review, páguese eso de una membresía barata, no es cara para todo el conocimiento que ahí se comparte. Tú te lees artículos, hay muchísimos autores que hablan de cosas que se están haciendo ahora. Y todas esas cosas te amplían la mente a todo lo que tú te vas a encontrar. Y al final, aunque todo eso parezca mucha palabra, muchas cosas que quizás no tienen sentido para ti en este momento, cuando tú inicies ese trabajo, pues entonces tú vas a conectar todo eso y ahí te va a hacer sentido. Que ahí entra lo bueno de trabajar y estudiar, de que ciertamente la teoría se vuelve práctica y ya tiene como ese sentido. Exactamente. Sí. Y atreverse también, yo pienso que, no sé si ustedes están de acuerdo en que bueno, yo quiero quitarme de la boca el tema de esta generación porque yo siento que le hemos dado tan duro y tan injustamente muchas veces. Esta generación ha hecho muchas cosas bonitas, está haciendo realmente muchas cosas bonitas que se necesitan en el entorno laboral. Entonces vamos a hablar de personas. Yo pienso que las personas que están en una etapa de pasantía tienen que tomar en cuenta 3 cosas. Primero, atreverse. Tienes que saber que hay una fase de atrevimiento, de riesgo de que te digan que no. Y obviamente eso es lo que me imagino que paraliza a mucha gente. Ese miedo al no, al rechazo. Aquí no estamos buscando. Tú eres muy joven, tú no tienes experiencia. Hay que atreverse. Número 2, también el tema de no minimizar, que lo dije antes, no minimizar las experiencias porque todas suman. Y también la inmediatez. Yo pienso que debemos de estar conscientes de que
podemos hacer varios programas de pasantía. No todos van a ser en una multinacional, en un banco, en las mejores. O sea, hay un proceso de inmediatez a veces que tenemos que tratar de regular y de bajarle un poquito a ese nivel de querer estar check en todo en la pasantía. Me quedé en una zona cómoda, el líder me encanta, es remunerada y también estoy haciendo lo que me gusta. O sea, yo empecé y creo que para mí ese ha sido, estoy 100% segura que ese fue la punta de lanza en mi carrera profesional, mi pasantía. Yo empecé haciendo una pasantía en una empresa de capacitación que agradezco mucho, voy a decir el nombre, Lorraine, lo siento, llamada Hamilton Jones. Y sí, yo, señores, esa empresa tiene mucho más de 50 años. Sí. Y yo en ese momento me motivé a tocar la puerta porque mi papá, que era un ejecutivo de una empresa de telefonía, llegaba totalmente entusiasmado con su trabajo, transformado, cada vez que él venía con una carpetica de una capacitación. O sea, eso era un antes y un después. Yo podía notar, mi papá siempre ha sido un hombre muy espectacular en todo el sentido de la palabra. No era que el curso lo hacía diferente, lo ponía en otra onda, pero sí se notaba la transformación que se quiere provocar a través de la educación. Y yo decía, wow, pero es que si él salió así de esta capacitación, el que trabaja ahí adentro tiene que estar. Y señores, dicho y hecho, yo toqué las puertas y yo tenía 17 años, yo fui con mi mamá a esa reunión y yo dije, miren, yo vengo con esta carpeta porque mi papá acaba de salir de un curso, me acuerdo cómo ahora se llamaba Calidad de Vida y Relaciones Interpersonales. Y yo quiero saber qué yo debo de hacer para yo estar aquí. A mí se me ocurre que yo puedo preparar este material. Era un material, obviamente, en ese entonces, que era grapado, perforado, en carpeta grandísima. A mí se me ocurre que yo puedo hacer eso. Y él me dice, no, pero tú no sabes lo que tú nos estás diciendo. Porque nosotros tenemos en ese cuartico que tú ves ahí atrás unas carpetas enormes, porque ellos hacían muchos programas in-house. Entonces tenían que preparar esas carpetas, llevar. O sea, estamos hablando, señores, de hace más de 15 años. Mucho más de 15 años, claro. Y yo empecé poniendo carpetas. Yo salía de ahí todos los días con las manos. Ya ustedes saben cómo, bregando con grapa, con clips. Y yo empecé así y luego me pusieron en recepción. Recuerdo que yo ensayaba mucho el nombre porque yo quería que se escuchara súper internacional. Yo estaba en mi versión de dar lo mejor. Y le gustó tanto a la presidenta eso porque ella decía, cada vez que yo llamo a mi empresa, yo siento que del otro lado hay una gente que está más enamorada que yo de esto. Y los líderes, señores, llegan un momento en que, los líderes en general, no solamente los empresarios, en que necesitan tener como ese compañero de trabajo que es su empleado, pero que está en su misma energía, que eso es una competencia bellísima en un pasante. Esa energía comercial. Ese sentido de pertenencia. Ese sentido de pertenencia, esa es la palabra. Ese sentido de pertenencia que es difícil de cultivar porque lo cultivamos por la madurez de uno saber de que, bueno, necesito el trabajo primero y segundo, yo estoy trabajando mi marca. Esto va más allá de un empleo. Pero eso, como bien tú has dicho, Lorraine, se da con el tiempo. En ese momento, a los 18 años, a los 20, uno no sabe el significado que tiene asumir ese sentido de pertenencia que debe de asumirse no solamente por la empresa, sino porque a ti tú estás forjando tu carrera en ese momento. Y de verdad, para mí, mira, lo recuerdo como con mucha emoción, porque todo empezó así. Obviamente, ellos no tenían un presupuesto, porque ellos no tenían eso ni siquiera en su estructura, el término pasante. Y duré así como 4 meses. Duré 4 meses, luego me ofrecieron la recepción como empleada. Y de ahí para adelante fui ejecutiva de ventas de programas de capacitación, que era el core del negocio, vender capacitaciones. Y para yo llegar a vender tuve que entrenarme en todos los programas. Y detrás de eso era que yo estaba. Porque eran capacitaciones a un costo que yo en ese momento no podía costearme. Y yo tengo todos esos certificados ahí de cada curso. Y cada vez que me daban un certificado yo decía, Dios mío, lo logré. Tengo esto para mi currículum, que estaba bien vacío. Y señores, cada cosa de verdad... Trabajando en eso. O sea, tú pudiste ver cómo realmente era que pasaban las cosas. Sí. Que esa es la vista nueva que uno tiene. Y esa misma vista de pasante es que uno tiene cuando uno inicia, uno ve cosas que el otro que tiene 10 años, 15 años trabajando, ya perdió. No tiene los ojos puestos en eso. Entonces esa es la belleza realmente de la pasantía. A mí me dio mucha risa que ella dijo que ella fue a la entrevista con su mamá. Yo fui con mi mamá. Detesto, ¿Es verdad? Sí. Pero yo fui no a hay un una colegio cosa con mi mamá.
a mi primera entrevista. No hay una cosa que yo deteste más que una gente en entrevista. Dije, no, que mi novio me está esperando ahí afuera. Eso lo he visto yo, mira. No, qué desastre, qué desastre. Pero en ese caso, como yo era menor de edad y yo me imaginé que iba a haber un trámite y yo estaba segura que iba a conseguir eso, y realmente fue así. Mi mamá fue que tuvo que decir, nosotros autorizamos esto. Sí. Y también, como mami también venía de este mundo corporativo, el manejo se sabía cómo iba a ser y ella de hecho se quedó, mira, yo voy a estar aquí sentada en recepción, no mencione, pero no, consejo, señores, importante, vaya a su entrevista como un adulto funcional que tiene una cédula y no necesita, y si anda acompañado, dígale que lo esperen en el parqueo tranquilito. Exactamente. Tú sabes que yo vi una imagen que me llamó mucho la atención. Yo también estoy como desligando muchín de mencionar generación. Sí. Porque no por bueno o malo, sino es que la mencionamos tanto que ya como que cansa. Pero hablaba sobre las cosas malas de esta generación. O sea, sí, se ha hablado mucho, pero a nivel de entrevistas laborales o de competencias laborales, yo me quedé sorprendida porque yo dije, esto es muy real. O sea, había un porcentaje muy alto que no tenía la capacidad de tener una conversación mirándote a los ojos durante X cantidad de tiempo. Otra cosa también, muchas personas, y por eso lo recordé, llevan familiares a una entrevista de trabajo. O sea, cosas así que si tú te quedas pensando son resultados de cosas de que hemos ido normalizando. El tema de usar mucho el celular, de no tener tanta socialización con las personas. Lo virtual. Exacto, que siempre queremos lo virtual. Pero todo eso que queremos es por la incapacidad que hemos desarrollado de no mantener esas cosas, de no ponernos en situaciones incómodas, que son las que hacen que después no sean tan incómodas. Entonces, es sorprendente cómo nosotros no tenemos esa capacidad o cómo no hemos desarrollado esa capacidad. A mí me impactó mucho eso, de no tener conversaciones prolongadas quizás con personas y conectar realmente con la persona a la que tú te estás refiriendo. Y en una entrevista es a eso que tú vas, a venderte y tú sacarle información a esa empresa para tú saber si eso que esa empresa te está ofreciendo es lo que tú quieres. Pero si tú no tienes la capacidad de estar en el presente y de ciertamente, voy a usar la palabra fluir quizás, fluir en la conversación, estando ahí, entonces no sirve de nada, porque quizás lo que realmente está pasando es que me está dando un ataque de ansiedad por dentro, porque yo lo que me quiero es ir ya de aquí. Porque yo tengo ya aquí 15 minutos y me han hecho 3 preguntas a las que quizás yo tenía respuesta para una y la otra me la inventé aquí porque no me preparé y es realmente desesperante. Y no es echándole la culpa a nadie, sino simplemente que esos resultados deberían de llamarnos la atención para ver qué cosas nosotros estamos incrementando o haciendo de forma natural en nuestro día a día que están trayendo como consecuencia ese tipo de cosas que honestamente hasta a mí me ha pasado. Lo que pasa es que tenemos que identificarlas para entonces poder trabajar en eso, porque ¿qué vamos a hacer después cuando estemos dentro de una empresa y tengamos que tener conversaciones difíciles? Y a eso nosotros, por ejemplo, en UNIBE, el docente hace una parte de práctica, un role play, de cómo yo voy a responder a esas preguntas en una entrevista. Por eso mismo, porque puede que con un joven se tranque totalmente. Claro. No, y que no sabe. O sea, nosotros aquí hablamos de autoconocimiento, de que tenemos que identificar esa cosa en que somos buenos, qué sé yo, pero tú no estás pensando en eso. Entonces, esas preguntas, prepararte para esas preguntas es que te hace a ti verte frente a un espejo y de verdad decir, mira, yo soy buena en esto, yo no soy tan buena en esto, aunque ya Carolina nos dijo que esa pregunta ya no va, pero tenemos que saberlo, tú sabes. Claro. Aunque no sea para decirlo, quizá para mejorarlo. Claro. Entonces, como ese... Hay un brochure, Carolina, que yo quedé loca. ¿Verdad? Ese programa, sí. Ese programa de UWork de Univer, la verdad es que tiene mucho que enseñarnos porque trata de eso, de tú formar a ese estudiante, ese egresado que se va a insertar. Porque al final la finalidad es esa, vale la redundancia, formar profesionales que se van a insertar o que van a crear empresas. Exacto. Y aún tú vayas a crear la empresa, tú tienes que tener la capacidad de entender cómo funcionan las cosas. Entonces, imagínate tú en la universidad que tú tengas la oportunidad, como tú bien decías, de sentarte con una persona que ya tiene la experiencia y que te prepare para eso. O sea, de eso es que tú se trata. Ahora sí estamos hablando, ¿verdad? Totalmente. Tener conciencia de sí mismo y esa conversación natural que uno está buscando en una entrevista, que para el pasante es más difícil que para cualquier persona porque no tiene la carne para poder entrarla y tener una entrevista de trabajo. Si tú vas a hacer una entrevista de trabajo con una gente con más de 5 años de experiencia, 2 años, tiene que aportar porque se va a ir a sus experiencias de trabajo. Entonces el pasante tiene que esforzarse en
en cultivar también esos hábitos. O sea, hay que cultivarlo, el tema de la conversación, verlo como esa es tu gran arma. Tu gran arma en una conversación. Esa es tu gran arma. Y como eso, tú sabes, por curiosidad, porque yo, de verdad que a mí me alegró mucho y te lo comenté. ¿Qué otras cosas quizá ustedes hacen desde YouWork? Y te lo pregunto en esta conversación para que la gente escuche, porque laboralmente lo escuchan muchas personas que quizás puedan implementar este tipo de cosas y desde el entendimiento de la importancia que tiene. Bueno, primero, nosotros somos la primera universidad con esta estructura para lo que es una bolsa de trabajo y pasantías. Nosotros, aparte de ofrecer la feria de empleo, de ese seguimiento, ese filtro a esa empresa al que va ese estudiante, nosotros asesoramos al estudiante a cómo ir a una entrevista. No es que tú me vayas en jean a la entrevista y con un teacher. También cómo manejarse en esas preguntas, principalmente quizás un estudiante que ya trabajó, que tiene la experiencia ya laboral y se fue por X o Y situación. Que no hable mal del jefe en la otra entrevista, por favor. Entonces, ese tipo de tips, nosotros tratamos a ellos de dárselo, de ver y revisar su CV, es muy importante. Aunque damos un taller de empleabilidad antes de que el estudiante curse la materia de pasantía, tiene que pasar por ese taller, pero revisamos tu CV para saber, porque puede que quizás, como es un taller masivo a varias carreras, no tenemos el tiempo de revisarlo. Entonces ellos lo envían al correo y nosotros entonces ahí le hacemos la revisión personalizada. Si tú tienes que venir, si tú tienes dudas de cualquier, oye, yo tengo una entrevista o cómo yo aplico a X o Y empresa, ese seguimiento one to one, nosotros lo ofrecemos a todos nuestros estudiantes. Pero UNIBE tiene algo muy especial y es que el estudiante siempre, desde el primer semestre, como yo te mencionaba, esté expuesto a ese networking. Ya sea porque una empresa fue a dar una charla, porque hay un proyecto en cualquier materia y viene una empresa. Entonces, eso es lo que nosotros queremos lograr y entiendo que estamos logrando. Es un trabajo muy importante por todo lo que hemos conversado ahora, porque nos hace falta. Yo creo que ya está un poquito vieja la excusa de que no nos preparan, de que no nos enseñan, porque la verdad es que hay mucha información al aire, hay mucho trabajo que ustedes están haciendo, hay mucho trabajo que Working Talent también publica y comparte, y hay muchas cosas que laboralmente también así comparte, demasiado. O sea, el que escucha laboralmente no tiene ninguna excusa. Bueno, el tema está en escuchar y leer. Exacto. Y practicar. Y hacerlo, exacto. Porque tú sabes que pasa mucho y lo veo y yo digo que, cónchale, ¿cómo es posible? Pero en una situación que me pasó a mí, yo dije, se da. A veces nosotros nos llenamos de información, escuchamos, asentimos y estamos muy de acuerdo, pero cuando llega el momento se nos olvida todo. Se nos olvida todo. Y toda esa pregunta que, por ejemplo, nosotros compartimos, ¿cómo tú deberías de responderla? A ti se te olvidó todo eso. Y simplemente tú quieres llegar a esa entrevista, a responder lo que sea, y después de que pasaste la entrevista dijiste, mierda, pero a mí me habían enseñado que era de tal forma. Entonces quizá es como, ok, entendemos toda la relevancia y todo eso, pero vamos a prepararnos de verdad. Vamos a estudiar para el examen que sabemos que viene. No es después de que el examen lo cogemos que decimos, mierda, yo debí de hacer esto. Claro, no nos vamos a martirizar tampoco. Siempre hay una nueva oportunidad. Claro. Pero en el mundo laboral no se nos puede olvidar jamás de que todas las cosas que nosotros hacemos marcan un poquito de nuestra marca profesional. Totalmente. Y que todo el mundo se conoce, o sea, todo el mundo se conoce. Eso sí. Tenemos que aprender a salir por la puerta grande. Eso sí es verdad, eso es muy importante. Pero mira, con esa misma analogía de vamos a estudiar para el examen, a los que mejores le van en un examen son a los que comprenden también el contexto completo del examen, o sea, del tema. Exacto. No como que, ¿quién descubrió América? Bueno, pero espérate, ¿había un contexto, hay una historia? ¿Tú te la conoces la historia? Vamos a ver la historia, vamos a ver qué motivó. Esa era yo en la universidad. Exacto, ¿por qué? Porque el contexto, la historia, te da primero una mirada mucho más amplia. Y cuando tú estás frente al entrevistador, esa pregunta de, cuéntame de ti, no le importa saber que tú estudias en UNIBE Administración de Empresa porque ya lo vio. Exactamente. Lo que está buscando es quién tú eres
fuera cuando tú no estás en la universidad o estando en la universidad, ¿qué es esa cosa que te distingue? O sea, ¿cuáles son tus ideologías? ¿Cuál es tu filosofía de vida? ¿O qué es lo que tú quieres lograr con esa profesión? ¿Qué tú quieres lograr con esa profesión? O sea, es una pregunta que, bueno, en el examen laboralmente tiene un taller que alguien lo hizo y me dijo que quedó de verdad totalmente transformada para bien. Qué bueno. Y ahí están las respuestas del examen. Sí. Pero si tú no sales de ese examen con la claridad de por qué y para qué el reclutador pregunta eso. ¿Por qué y para qué? Inmediatamente tú tienes eso, ya tú puedes construir tanta respuesta como tus hábitos también de lectura, de interacción, de soltar un poquito el celular y salir al mundo te lo permitan. Y así con todo, o sea, ¿cuáles son tus fortalezas? No quiero un listado de A, B, C, D. Esas fortalezas no las podemos memorizar. Las habilidades blandas que están de moda ahora y así mismito la pegamos. No. Es que si no la tenemos, vamos a armarla, vamos a esforzarnos. Claro. Igualmente la habilidad de técnica. A mí no me puedes decir en tu CV que tú manejes Excel, porque al momento en que en la entrevista yo te diga resuelve esto y tú no sepas, en buen dominicano te guayaste. Mira, yo conté en las redes, creo que en el podcast no lo he contado, una vez que yo estaba buscando trabajo y yo cumplía con todos los requisitos menos con uno, y era que decía Excel avanzado. Y yo dije, mira, yo cumplo con todo y Excel yo lo manejo. O sea, ¿qué tan grave puede ser que sea Excel avanzado? Yo lo hablo, pero no lo escribo. Yo le voy a dar para allá. Ah, bueno, pasó la primera entrevista nítida, pasó la segunda nítida. Yo tuve, eso no es nada. Prueba técnica de Excel. Señores, yo llegué a este cuarto con mucha computadora, habían gente ahí trabajando, y la mayoría de las personas, yo creo que ustedes la vean, o sea, el prototipo de persona nerd que puede existir, así mismo, y la gente así. El analítico. Yo, desde que llegué, yo dije, no, pero esta gente se ve muy inteligente y tan asustado. Cuando yo vi el problema que había que resolver, había casi programación en Excel. Eso no era de que una pivot y una cosita, no. Yo lo vi, yo lo leí, yo dije, mira, no vamos a hablar mentira, esto se acabó aquí mismo. Claro. Y ya. Entonces, como que esas cosas hay que considerarlas también, porque a veces nos emocionamos mucho. En ese caso, tú sabes, yo cumplía con el 90% de sí, hiciste bien en aplicar. Exactamente. Claro. Quizá no era tan grave el asunto, pero a veces son cosas que sí son indispensables, como por ejemplo un inglés avanzado. Ahí sí es verdad que es fácil, tú sabes, si no tienes un inglés avanzado o no. Entonces ahí como que vamos a medirnos y vamos a ver qué podemos hacer. Sí, definitivamente. Y evitar frustración, porque el proceso de buscar empleo genera mucho desgaste. Y ansiedad. Desgaste. Que por cierto, señor, una invitación a los empleadores a darle respuesta a todos los niveles que aplican. Un correo masivo. Ahora con todo el tema de los email marketing, podemos ahí conglomerar muchísimos correos y dar una respuesta masiva. Porque eso ayuda mucho a esos jóvenes a mantenerse optimistas en el proceso. Claro. Y qué bueno que tú dijiste en todos los niveles, porque a veces lo cumplimos en ciertos niveles. Sí, claro. En los niveles que nos afectan los networking, como decía Yerubi, el país es súper pequeño. De verdad, uno se conoce demasiada gente. Pero todas las personas son importantes en el proceso. Claro. Y ojo, me ha tocado a mí trabajar hoy con pasantes que trabajaron conmigo en la banca hace muchísimos años y hoy son tomadores de decisiones. Y mira un vivo ejemplo aquí. Exacto. Sí, es verdad, Yerubi y yo trabajamos juntas, es cierto. Sí. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado con esa parte. Pero quería aportar el tema de la frustración en ese proceso de búsqueda. Esa capacidad de mantenernos optimistas, porque eso se refleja mucho en la entrevista. Sí. Cuando yo estoy frente a un talento joven que yo digo, wow, esa persona se ve que ha ido a más de 10 entrevistas y ya está aquí, dispuesto a que pase lo que sea. Eso se percibe, se siente, y hay que entender que cada error, supuestamente error en un proceso de entrevista, te deja más cerca de la persona que tú quieres ser y reflejar en una entrevista. Claro. Entonces, no nos desmotivemos porque se percibe. Las energías, ustedes saben que realmente son reales. Sí. Y también son procesos que hoy no, pero mañana sí. O sea, es una vacante y cientos de gente. Entonces, lo que corresponde es seguir tocando puertas, pero restaurados. O sea, con la energía restaurada y automotivados. Porque en eso yo le invertiría mucho tiempo también. En que la gente comprenda que tú eres mucho más que un empleo también, más que una decisión. Exacto. Y que pueda hacer lo que sea necesario para restaurarse, ya sea documentarse, escuchar estas conversaciones, ponerse en la silla del reclutador. Si tú fueras un tomador de decisión, tú tienes una sola vacante, que no se trata como de ti nada más y que eso no te hace menos. Hay personas detrás de ese sí o no.
más personas y más oportunidades para esa Exacto. persona, ese talento rechazado. Y no verlo quizá, porque a veces nosotros emocionalmente como que se nos hace mucho más fácil decir, bueno, no me eligieron y ya, y seguimos. Sí, es verdad, no me eligieron y seguimos, pero ¿qué fue lo que yo hice mal? O que yo hubiera podido corregir, o qué cosas yo no estaba preparado para responder cuando me hicieron X o Y pregunta, para que en una próxima ese no sea el mismo error porque me vayan a mí a descartar. Exacto. Correcto. Y a veces, y esto es lo que yo digo mucho, tú puedes ser candidato perfecto y no te van a elegir. Y eso no es culpa tuya. Ujú. Simplemente significa que no era el interés de esa empresa o de ese líder, porque a veces sí es el de la empresa, pero el jefe del área no tenía el interés en eso. O sea, se dan tantas cosas que no Sí. necesariamente tienen que ver contigo directamente. Ujú. O sea, que hay que quitarnos como esa mochila, tú sabes, de que yo era el Totalmente. candidato perfecto, yo tenía todo, ¿por qué no me eligieron? No. Hay cosas que no sabemos Claro. y va a pasar. Y así es el mundo de competitivo. Y aún así también pasa, me atrevo a contar esto de una amiga que recientemente se empleó, que ella me decía, Lorena, mira, yo estoy en este proceso, pero yo sé que hay gente que está muchísimo más preparada que yo en este proceso. Ujú. Y yo voy a seguir dando los pasitos, perfecto, pero segurito van a coger a otro. Y al final le escogieron a ella. Claro. O sea que no perdamos la esperanza porque la competitividad se ve como muy fuerte tampoco. Yo quería aportar algo ahí. Muchas veces la gente cree que no me eligieron porque hay alguien mejor que yo. Las empresas tienen programas de trainee, de desarrollo, de sucesión, donde para que esos programas cobren vida no podemos tener un cielo lleno de estrellas, porque entonces, ¿dónde vamos? Claro. Y entonces muchas veces también la empresa tiene como un timing con el tema de headcount. Es como que, mira, ahora mismo en 2025 nosotros tenemos aprobado un headcount de 50 posiciones nuevas. Necesito mantenerte como pasante bajo un programa obviamente de desarrollo. Tienes que tener esas brechas para yo poderla desarrollar para que cuando se me abre el headcount, tú seas esa persona que fue cultivándose, madurándose. O sea, no sé si me siguen como Sí, sí. Es mucho de la estrategia de adquisición de talento en las empresas medianas y grandes, de que tenemos que tener una cuota de talentos a desarrollar, porque hay empresas, señores, que son muy responsables con ese tema de Sí. desarrollo de gente y que de verdad tienen que reportar, eso es un indicador de recursos humanos, reportar cuántas personas tú moviste de A a B. Y ojalá que ahí haya mucha gente pasante que necesitan ciertamente el desarrollo y que no es que no lo seleccionan porque hay alguien mejor. Siempre hay una oportunidad. El mensaje que quiero dejar es que siempre hay una oportunidad tanto para el que cree que le falta muchísimo. Hay una empresa feliz de que a ti te falte mucho porque tiene una gerencia de desarrollo que quiere trabajar en ti. Y bueno, si tú estás también overqualified, que bueno, pues entonces métete en la competencia y muy probable después de esa pasantía tú tengas acceso a una posición de tiempo completo. O sea que siempre, la oportunidad siempre es buena, por donde quiera que la veamos. Gracias, Carolina. Yerubi. Yerubi, tú sabes que conversamos ahorita algo importante que me dejó a mí sorprendida y es que ustedes, porque escuchamos todo esto que chulo, pero quizás es solamente para estudiantes y egresados de UNIBE, pero tú me comentabas que también, de cierta forma, ustedes se enfocan en alguna medida en otras personas. ¿Tú pudieras comentarnos un poquito de eso antes de irnos para que la gente sí, sepa? Claro que sí. Nosotros publicamos vacantes que son de otras empresas y también de la misma universidad. Entonces, no es solamente para el egresado estudiante de UNIBE, es abierta al público. Igualmente nuestras ferias de empleo. Siempre son en septiembre y son abiertas al público, a todo estudiante egresado de otras universidades. También en mayo tenemos una feria de empleo exclusiva para el sector educativo, solo colegios, pero la idea es que otras carreras también puedan aportar al sector educativo, o sea que es abierto al público. Buenísimo, Súper. excelente. Les agradezco por su tiempo. Yo sé, esta conversación ha sido buenísima. Yo me quedé con deseos de más. Ay, gracias a Porque ti. siempre hay como cositas, tú sabes, Claro. que a pesar de que uno quizá la haya conversado antes, Ujú. hay cosas nuevas todos los días. Entonces eso hace que sea más fructífera la conversación. Gracias otra vez a ustedes y gracias a todos ustedes por siempre escuchar Laboralmente. Nos vemos en la próxima.